Y a continuación también vamos a escuchar la exposición del especialista en materia energética, docente académico también, articulista del diario La República, el señor Humberto Campodónico. Buenas noches con todos los asistentes. Quiero agradecer la invitación que me ha hecho Manuel para poder participar de reflexiones acerca de su nuevo libro. Si se puede, en realidad es el mismo libro con un capítulo muy importante acerca de el momento actual que estamos viviendo, que él ha llamado la crisis de régimen. Y yo quisiera referirme sobre todo a este último capítulo y a partir de ahí luego sacar algunas conclusiones que tengan que ver con nuestra realidad económica y política actual. Manuel parte de decir que estamos atravesando una nueva era, un cambio de época, en diferentes aspectos. Y yo creo que eso es algo muy importante que él nos trae a la reflexión y sobre lo cual tenemos que seguir. Uno de los temas que se trata, no es el único, no se pueden tocar todos, es el tema de la hegemonía. Nos dice que estamos pasando de un imperio unipolar, donde estaba Estados Unidos como eje central, a una era multipolar. Entonces, el tema de la hegemonía en la historia económica y política es muy importante, ¿no? Siempre las eras se caracterizan por decir quién ha sido la potencia dominante, si Grecia, Esparta, Roma, más adelante Inglaterra, España, Holanda, Gran Bretaña, Estados Unidos, junto con la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría. Y hoy en día, si tenemos una disputa que se ve claramente a puertas del siglo XXI entre potencias emergentes, fundamentalmente la China, junto con Estados Unidos, que el capítulo del libro describe como que está en crisis y en problemas. Entonces yo creo que esta es una reflexión importante y clave, porque la hegemonía es muy determinante en diferentes relaciones, y compartir hegemonías es complicado entre los diferentes países, ¿no? Entre China, entre Estados Unidos o entre parte de Europa, etc. Entonces yo creo que el concepto mismo es muy importante. Cuando no hay una hegemonía clara, por ejemplo en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hubo devaluaciones, crisis económicas, hambrunas, depresión, recesiones, etc., hasta que llegó la guerra y sacó una nueva hegemonía. Entonces, en este momento, ¿qué iba a suceder? ¿No? Estados Unidos, que está en un declive económico relativo, ¿cederá fácilmente la hegemonía a alguien más? Eso es difícil. Voy a retomar sobre eso. Nos dice también Manuel que el mundo está más integrado, pero más desigual. Recuerdo siempre mucho la frase hay un libro de Thomas Friedman, un sociólogo norteamericano, que tiene, este libro se llama El mundo es plano, ¿no? The world is flat en inglés, en la cual lo que quiere decir es que con la globalización, con el internet, con las nuevas técnicas, todos estamos más cerca de todos, ¿no? Es plano, todos estamos muy cerca y no existen grandes diferencias, como que una gran esperanza en que el proceso de globalización unifique, disminuya las diferencias sociales,
las diferencias económicas, la distribución del ingreso, etcétera, y el mundo sea plano. Bueno, no, pues, eso no es lo que ha sucedido. Eso es lo que vendía la globalización. Incluso el propio término de globalización quiere decir que el globo terráqueo es más o menos el mismo, ¿no? Otros países no usan ese término. En Francia usan mundialización, en el sentido de que hay un acercamiento a ese planteamiento, pero no es el mismo. Entonces, el mundo está más integrado por el lado de las comunicaciones, de los teléfonos celulares, es democrático desde el punto de vista de el acceso a la información, se habló acá de Wikipedia, pero más desigual. Y el trabajo de Piketty es, desde mi punto de vista, determinante. No solamente el de él, ¿no? Pero está clarísimo que el mundo puede estar más integrado desde el punto de vista de las comunicaciones, pero es más desigual, ¿no? Ahí están las estadísticas que salen, los multimillonarios, etc. Y el otro tema que nos plantea es que estamos a puertas de una cuarta revolución tecnológica y la venida en masa, digamos, de la robótica, de los robots como actores económicos cada vez más importantes que van a tender a la desintegración de la sociedad, o por lo menos a una mayor marginalización de ciertas capas sociales. Entonces yo creo que este tema también es un tema muy importante, ¿no? Si nosotros nos remontamos al análisis marxista o al planteamiento de en la década de los 20, del derrumbismo de Henry Grossman y de otros, y bueno, Marx mismo dice el límite del capital es el capital mismo, ¿no? ¿Hasta dónde vas a ir con esta composición orgánica y técnica del capital, donde cada vez más el capital constante, o sea, las máquinas, tienen una preeminencia sobre el capital variable o los salarios de la gente, ¿no? Y la robótica evidentemente tiende a esa desintegración cada vez mayor. Ya están los planteamientos en muchos países sobre la renta básica, o sea, que cada cual tenga una renta, trabaje o no trabaje, porque si no, lo que tenemos es un mundo cada vez más complicado. Entonces, lo que sigue aquí, nos dice Manuel, que en estas condiciones de la globalización fragmentada se impone también la financiarización de la economía mundial, una economía ficticia, y hay una cita ahí de Óscar Ugarteche. O sea, la financiarización de la economía mundial es un poco como el corolario de todo lo que estamos viendo, ¿no? Ya la economía material o los bienes económicos que se producen no son aquellos que proporcionan la más alta tasa de ganancia, y aquellos que en otras épocas, en el siglo XIX o el siglo XX, en la época del Fordismo, de la producción en masa, del consumo en masas, etcétera, era lo principal, ¿no? Y los bancos y las finanzas seguían a la producción real, llamada así por los economistas, a la economía real, o sea, la economía que está cerca de la gente, que es lo que la gente hace. Hoy en día las finanzas se han separado, ¿no? Antes los bancos tenían, digamos, un PBI, una participación en el PBI que estaba relativamente cercana a la que tenía la industria, porque servían para moverla. Hoy en día ya se han movido, están 10, 15, 20 veces por encima, con todos estos instrumentos financieros que hay bajo la mesa, sobre la mesa, etc. Entonces, en la economía financiera, esta financiarización guarda poco sentido con la vida de la gente, con la población, con los sueldos, con los salarios. Y ese es un tema central y que nos llevó a la crisis del 2008, de la cual todavía no salimos, ¿no? Entonces yo creo que aquí están dadas de alguna manera todas las condiciones que nos llevan a decir qué cosa es lo que está sucediendo. Luego Manuel va y plantea tres temas de la CEPAL, tres principios: la universalidad de las políticas, la centralidad de las políticas sociales, y tres, las políticas macroeconómicas que estén orientadas al desarrollo. Pero antes de eso, yo quisiera traer acá una reflexión que está esbozada en el libro y yo quisiera ponerla con fuerza, ¿no? El hecho es, y también se ha dicho acá, o sea, ¿cuál es el rol ahora del Estado-Nación? ¿No? O sea, la burguesía consagra el Estado-Nación, unifica a los países,
una sola moneda, un solo sistema de pesos y medidas, una sola lengua, un solo Estado, una sola ley, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, luego en Estados Unidos, luego nosotros también somos Estado-Nación, hoy en día hay 190 Estados-Nación. Pero se supone que se podía avanzar hacia etapas superiores de integración económica, donde las naciones se fueran disolviendo en entes más grandes. Y el sueño es que Naciones Unidas gobierne al mundo, ¿no? Ese es el sueño. La gobernanza global, ¿no? Todos los habitantes del mundo en un sistema de gobernanza global. A eso apuntaban diferentes temas de integración. Primero se comenzaba con un área de libre comercio muy pequeña, luego una unión aduanera, todos juntos con un arancel común, todas las mercancías circulaban, luego podía haber un mercado común, que aquí nunca hubo en la comunidad andina, Mercosur, el mercado común centroamericano, la Unión Europea, los asiáticos, los africanos, etc. Y quizá el punto más avanzado fue Europa, con la Unión Europea, donde no solamente llegaron a un mercado común, todo circula tal cual, sino a una moneda común, y en determinado momento se plantearon una constitución común. ¿Y eso en qué está ahora? O sea, la idea de ir avanzando hacia mayores niveles de unión social, económica y política está en crisis. ¿Y qué cosa es lo que está volviendo con fuerza? El Estado-Nación. Yo no quiero juzgar acá ahora porque no es el momento, pero ¿qué cosa es Make America Great Again? América, Estados Unidos. Algunos dicen, en realidad no es hacer América más grande, sino hacer América más blanca, otra vez, ¿no? Puede ser. Pero el tema es el Estado-Nación, que es el Brexit. Gran Bretaña no quiere ya nada con Europa. ¿Qué cosa puede pasar? Bueno, ya no pasó en Holanda, pero pasaba en Austria. ¿Qué puede pasar en Francia? Todos esos temas unidos al tema de la migración, que es un tema clave, ¿no? Y que está desestabilizando todo. Entonces, hay pues una crisis fortísima. Wallerstein la llama una crisis sistémica. Una crisis donde él dice, no sabemos qué va a salir de acá, va a durar 20, 25, 30 años, pero los de arriba ya no pueden gobernar como antes, los de abajo tratan de organizarse. Él habla mucho del Foro Social Mundial de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo no, el Foro Social Mundial de Porto Alegre, y trata de ver si hay una salida. No, y él dice incluso que se podría consolidar una salida fascista. Eso lo escribe hace más de 10 años Wallerstein, ¿no? Y yo pienso que ese es uno de los temas centrales. Y eso es lo que me lleva a mí a una reflexión. Pues la salida no puede ser solamente Perú. No lo plantea así Manuel, o sea, habla de la América Latina, de UNASUR, etc. No puede ser, o sea, no puede haber. Hace poco tuve que ver algunas cosas sobre buen vivir, estábamos viendo un libro, se planteaba el buen vivir como una salida alternativa. No voy a entrar a discutir eso ahora, pero el buen vivir, a la hora de la hora, es difícil hacer buen vivir en un solo país. Correa lo trató, el gobierno del presidente Correa en Ecuador, dijo: yo no voy a explotar un yacimiento petrolero en la selva, al lado de Perú, el Yasuní, y que me den plata por no explotarlo para de esa manera no contaminar y hacerlo como un ejemplo. Pasaron 6 años, casi no recibió plata un cachito de Alemania. Entonces dijo: bueno, pues si nadie me ayuda, entonces yo voy a explotar el yacimiento. Porque si yo no exploto ese yacimiento, van a haber 20 petroleras en el mundo que van a sustituir la producción que yo no tengo. Y voy a perder dinero, y yo necesito ese dinero para mi pueblo. Y entonces volvió de alguna manera al régimen extractivista de recursos naturales que tanto criticaba el buen vivir, ¿no? Entonces, bueno, a lo que quiero ir es un poco con eso. Entonces, a ver, antes de ir más allá, sí. El tema es, por la manera como se ha dado la exposición, voy a entrar ahora a este tema de la multipolaridad y de la salida, ¿no? Yo creo que el libro también plantea, digamos, un análisis de cómo le ha ido a América Latina en esta época, ¿no? Hay, digamos, varios ataques muy fuertes a la política norteamericana en lo que respecta a diversas tentativas, y están detalladas ahí, muchos las conocemos, con respecto a cómo ellos han planteado esta
tratar de subyugar a América Latina. No lo han logrado, pues Estados Unidos tiene muchísimos problemas, ¿no? Lo sabemos, o sea, trataron de hacer y de cambiar el sistema... Perdón, apágalo, por favor, disculpa, yo lo había apagado, pero no sé qué pasó. El sistema de orientación, hubo la crisis, o sea, lo del 2001, y la ofensiva de Bush para ir hacia Irak, Afganistán, etcétera, ¿no? Eso fracasa, y acá en América Latina también se trató, hemos tenido algunos golpes de Estado, pero yo creo que es importante abordar el tema de un balance de los llamados gobiernos progresistas en América Latina, de la cual Perú no forma parte. Pero hay que hacer un balance. Que hemos tenido la famosa marea rosa, o marea, no roja, sino rosa. Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Casi todos al mismo tiempo. Chile también, si se considera la concertación, ¿no? Entonces, Perú y Colombia, Uruguay también, me olvidé creo de Uruguay, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad, o sea, cuál es el balance que tenemos de lo que está sucediendo? Miremos lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Argentina, evidentemente que hay ofensivas, etc. Pero ¿cuál es el rol, digamos, de las derechas? ¿Cuál es el rol de las izquierdas? ¿Cuál es el rol de los partidos? ¿Cuál es el rol del centro? Yo creo que es muy importante. Tenemos elecciones en Ecuador el domingo, ¿no? El domingo. Tenemos Chile, etc. Yo creo que la experiencia es un poco complicada. Yo no... incluso hay diversos trabajos en los cuales, por ejemplo, Fernando Eguren, que cita bastante Manuel, tiene un trabajo sobre política agraria en Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Y al final, la conclusión es que en ambos países se ha avanzado, o sea, en los 4 países se ha avanzado una centralización de la propiedad de la tierra, 1, y 2, que desde el punto de vista de el respeto a las propiedades comunales y al avance de todo lo que tiene que ver con procesos agrícolas y de salir adelante con toda una serie de iniciativas más democráticas, los 4 países al final han aplicado políticas parecidas, ¿no? Al final, y no es el último. Entonces, a mí me parece que eso es un tema claro. Ahora, 2 o 3 cositas más sobre este tema, ¿no? Manuel también nos habla sobre el cambio climático y nos habla sobre toda una serie de temas que yo los voy a mencionar acá nomás de pasada, ¿no? Pero en la página 263 él nos dice cuáles son algunas de las condiciones o planteamientos que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Afirmación de soberanía desde el poder de la ciudadanía, nuevo diseño del poder constitucional de la República Democrática de Ciudadanos, soberanía efectiva del Estado unitario y descentralizado, vigencia plena de derechos fundamentales de la persona, la sociedad, el trabajo, la vida, la naturaleza, lucha legal nacional y forja de un nuevo sistema plural de partidos de carácter democrático ciudadano a cargos públicos, afirmación y promoción de las organizaciones sociales comunitarias, afirmación soberana de la base del desarrollo nacional diversificado y sostenible, recursos naturales, biodiversidad andina, amazónica, agua, gas, petróleo, empresas públicas estratégicas, despliegue de la actividad de los movimientos por derechos fundamentales. Bueno, total, ustedes lo pueden ver, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me parece que es muy importante y que está planteada en el libro y que debemos discutir es el tema de la soberanía sobre los recursos naturales. Y la manera bajo la cual esa soberanía de los recursos naturales debiera proveer las bases económicas y las condiciones para pasar de ser economías dependientes en gran medida de los recursos naturales con poco valor agregado, sin industrialización, para poder tener las herramientas que permitan una diversificación productiva y una verdadera democratización del país, ¿no? Entonces, yo he estudiado muy de cerca el tema de Bolivia y de Ecuador, y en Bolivia y en Ecuador han recuperado la soberanía sobre los recursos naturales, y en una línea lo digo, en Bolivia han avanzado a la industrialización de recursos naturales, tienen plantas de urea, de amoníaco,
y ya dentro de poco avanzan a la petroquímica. En Ecuador es distinto, ha habido una gran soberanía también, pero han enfocado en este tema de Yachay, la ciudad del conocimiento, o sea, hacer una diversificación por el lado de la economía de los recursos humanos, y que el capital humano pueda tener una mayor posibilidad. Han traído PhDs de Barcelona, de Los Ángeles, etcétera, del Silicon Valley, para tratar de hacerlo. Los resultados todavía son pequeños, son mixtos, pero es una orientación determinada, es saber hacia dónde vamos. Lo que tenemos aquí en el Perú es Perú país minero, ¿no? Perú país minero, y la minería, la minería, la minería. Y en lugar de estar pensando, y lo plantea bien Manuel, ¿no?, la exportación del gas a México a precio vil, o también el gasoducto surperuano sin tener garantizada la oferta, y sobre todo sin tener la base de la petroquímica, que era ley de la nación, que permite una diversificación productiva muy grande, cantidad de empleo de pequeñas y medianas empresas. Si queremos ver por qué hay informalidad, no hay informalidad porque no hay articulación productiva, no hay. La informalidad no hay en Europa de esa manera, hay un poco pero no tanto, porque la economía es más homogénea, porque hay más empleo, porque hay más interacción entre los diferentes sectores. Aquí somos un país donde tiene supuestamente un gran sector que jala al resto, que debiera ser la minería, pero no lo es, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema de fondo. Entonces, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? Ahora que la minería ha dejado de jalar porque se acabó el superciclo de precios de las materias primas, porque se acabó el crecimiento tan alto de China, y China nos compraba a nosotros las materias primas para industrializarse ellos, y China después nos devuelve a nosotros y a todo el mundo productos industriales, porque ellos son la factoría del mundo, y nosotros hemos seguido vendiendo precios, o sea, vendiendo materias primas. Entonces, ahora que eso se acaba, yo creo que una de las cosas que él apunta bien, Manuel, en esto de la república plutocrática y la llamada acumulación por desposesión, ¿qué cosa es? Por ejemplo, las APPs, las asociaciones públicas o privadas, ¿qué cosa es? Que ya el Estado no haga la inversión, sino que los privados, que ya tienen poco movimiento porque no hay tanta minería por donde digamos, apuntalar diversas actividades como carreteras, campamentos, construcciones, etcétera, ahora quieren el dinero del Estado acumulado durante la época de las vacas gordas para hacer lo que les da la gana. Y ahí están las carreteras, ahí no hay esto, ahí está Chinchero, están todos los problemas de corrupción que vienen ahí. Y miren que toda esta corrupción ha venido en época incluso de vacas gordas. Las APPs iniciales, o sea, la interoceánica y todo lo demás que está muy bien mencionada acá, son de ese momento. Entonces, yo creo que ahí hay todo un tema, pues, ¿no? O sea, a lo que va es a dónde vamos como diversificación productiva. Bueno, hay muchas más cosas, está la Amazonía, está la consulta previa, está la propiedad de la tierra, el cambio climático, pero yo creo que y ya para terminar, ¿no?, en la reflexión, Tony Zapata acá nos decía, bueno, ¿cómo es? O sea, que vamos a regresar a un mundo andino que digamos, nos colmaba de satisfacciones o de bienestar en épocas pasadas. O sea, a mí me parece que eso se puede plantear como un ideal y como un tema de reflexión importante, ¿no? Pero en verdad las cosas se van a resolver en el plano de lo local, lo global, lo nacional, en conjunción con lo internacional, ¿no? O sea, en estos momentos, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? Tenemos la Alianza del Pacífico, Colombia, Chile, México y Perú, que miran hacia Estados Unidos y hacia el Asia, ¿no? En un momento en el cual el libre comercio está en crisis porque Trump no lo quiere, hay el Brexit, etc. Y nos peleamos, o sea, y se destruye la comunidad andina y no queremos relaciones con Mercosur como Alianza del Pacífico porque decimos que son unos proteccionistas, etc. O sea, América Latina no tiene proyecto propio. Algunos países podrán tenerlo, pero como no tenemos. Hace poco me invitaron a un seminario en China donde era relaciones, y China tiene clarísimo lo que tiene que hacer, negocia con CELAC, que es la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, y desde esa base ha armado seminarios, conferencias, planes, etcétera, y negocia con América Latina. Ahí termino. Pero en verdad,
no se negocia con CELAC, pues CELAC es una pantalla. China negocia individualmente con cada uno, con Argentina, con Bolivia, con Colombia, con Chile, con Perú, con todos. En algunos le conviene la soya, en otros le conviene más el recurso natural. Con Chile le conviene el cobre, le compra cobre, a Ecuador y a Venezuela les compra petróleo, ¿no? Y nosotros exportamos, y además nos exportan muchos productos industriales, con lo cual tenemos una relación bifocal, no sé cómo se dice, total, una relación de dos caras, bifronte, digamos, con China, ¿no? Por un lado queremos su mercado a toda costa, pero por otro lado China también acá vende a precio barato, tiene problemas Gamarra, tiene problemas toda una serie, o sea, de las importaciones, ¿no? Pero entonces, ¿cómo armamos una política de esa naturaleza? O sea, una política latinoamericana. No estamos con el TLC, no estamos con el TPP. Manuel habla mucho de eso, ¿no? De la famosa, de una trenza lobista y corrupta, que es finalmente a lo que hemos llevado. Entonces yo creo que esos temas que él nos da para la reflexión, a mí me parece que es evidente que hay que cada vez más tratarlos en conjunción con diferentes países, con diferentes fuerzas políticas en otros países, con diferentes fuerzas sociales, porque así como era muy difícil que haya socialismo en un solo país, o que haya buen vivir en un solo país, ¿no es cierto? Es muy difícil que nosotros, como solo país, como Perú, obtengamos un crecimiento independiente total. Es clave planteárselo, y a mí me parece muy bien la independencia, el bicentenario, todo lo que está dicho acá, ¿no? Todo. Pero como reflexión en el mundo tal cual lo vemos ahora, yo me inclino a pensar que aquello de la patria grande, la América Latina, las relaciones con el UNASUR, etcétera, que hoy en día, por más que lo querramos, sabemos dónde está, ¿no? Son aquel esfuerzo que debiéramos emprender, comenzando primero por lo nuestro, evidentemente, pero teniendo como eje y como norte América Latina y el Caribe, y quizás no solamente América Latina y el Caribe, ¿no? El famoso comercio sur-sur, o las relaciones con la China, con la India, con África del Sur, o con otros países africanos, con países del Oriente Medio, ¿no? Tampoco se trata de hacer una oposición norte-sur completa, ¿no? Pero sí de pensar estos temas y problemas en ese marco, ¿no? Yo termino agradeciendo a Manuel por la reflexión que ha hecho, por los comentarios que suscita de nosotros, que ustedes escuchan y que seguramente de ahí irán para más, y que sirva pues esto como reflexión ahora con todos los problemas que tenemos de cara a lo que se nos viene adelante hacia el 2021 en el Bicentenario. Muchas gracias, Manuel.